texto el texto que emanó de una comisión que nombró la dictadura. La dictadura militar nombró una comisión de especialistas, algunos de ellos afines a la propia dictadura, otros pertenecientes a los partidos de oposición, y por su predominio era a un referéndum bajo condiciones que no eran democráticas, porque en Panamá hay que recordar que en ese momento no había condiciones democráticas, había una dictadura. Entonces, el hecho de que exista esa continuidad evidente indica que la Constitución es la misma que ha sido reformada. Y esto es una cosa, o sea, Panamá no es el único país que ha tenido ese fenómeno. Muchos países han reformado su constitución en numerosas ocasiones. Estados Unidos la ha reformado en 28 ocasiones. Desde que se adoptó en 1787, pero sigue siendo la constitución de 1787. La constitución colombiana de 1886, que sirvió de base a nuestra constitución de 1904, esa constitución colombiana de 1886, que estuvo vigente 105 años hasta 1991, fue reformada en numerosas ocasiones, pero siguió siendo la constitución de 1886. Entonces, a nosotros nos rige una constitución que tiene su origen en una dictadura militar, que procede de la imposición de esa dictadura. Entonces, paradójicamente, esto se desprende de lo que acabo de señalar. Paradójicamente, Panamá se supone que es una democracia, pero una democracia regida por una constitución que tiene un origen militarista, un origen dictatorial. Entonces, eso hay que corregirlo. Esa es la primera razón por la cual hay que cambiar la constitución. Y la segunda razón por la cual hay que cambiar la constitución es porque el texto vigente, la constitución actualmente vigente, no reconoce adecuadamente los derechos y deberes de las personas y no organiza al Estado panameño para el logro del bienestar individual y el desarrollo humano sostenible. Y esto suena muy etéreo, esto suena muy abstracto, esto parece que estuviera a un nivel muy alto de generalidad, así que hay que aterrizarlo. ¿Qué significa esto? La Constitución, que es el marco jurídico, el parámetro de actuación de la comunidad política, no propende a esos fines, no propende al bienestar individual y no propende al desarrollo colectivo. Definitivamente que no lo hace. Voy a ponerles un ejemplo mucho más concreto. Estamos llenos de problemas, todo el mundo lo señala. El problema de la basura, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la inseguridad, el problema del deterioro ambiental, el problema de la mala distribución de las riquezas. Pues hay una serie de problemas en Panamá. ¿Quiénes tienen que resolver esos problemas? En una democracia lo tenemos que resolver o todos. Algunos problemas pueden ser resueltos a través de una toma de decisiones en la que participemos todos, y otros problemas se deben resolver a partir de representantes que nombremos todos en ejercicio de nuestro derecho democrático para que ellos resuelvan esos problemas. Díganme ustedes si ustedes consideran que nosotros tenemos los mecanismos y las facultades para resolver ciertos problemas puntuales, y si por otra parte las personas a quienes supuestamente nosotros designamos están resolviendo esos problemas. No los están resolviendo. Evidentemente que no. Cada vez que uno sale aquí hay más basura. Cada vez que uno da una vuelta por donde sea en el país hay más daño ambiental. Cada vez que uno se asoma a recoger el periódico, a mirar el titular, hay un problema distinto de corrupción. La justicia no funciona en este país. La justicia es un chiste. O sea, hay una serie de problemas que no se resuelven y que cada vez empeoran más. Porque no es que van mejorando, van empeorando. ¿Quiénes tienen que resolver esos problemas? Una vez más, tenemos que resolverlos los panameños. Hay algunos que podemos resolver nosotros en ejercicio de nuestra democracia actuando directamente. Algunos, puntuales. Y hay otros que tienen que ser resueltos por quienes nosotros designemos democráticamente. Y eso no está funcionando. O sea, evidentemente hay que cambiar el parámetro, el marco de actuación para que eso funcione. Ese es el propósito de una constitución. El propósito de una constitución es señalar una constitución democrática, obviamente, señalar lo más ampliamente, o reconocer, no señalar,
reconocer lo más ampliamente posible el ámbito de actuación del individuo y proveer unos parámetros para que los problemas colectivos puedan resolverse. Y eso no lo tenemos. O lo que tenemos no propende a eso. Entonces, por eso hay que cambiarlo. Son dos razones, Gaby, por las cuales diría yo que es importante cambiar la Constitución. Ojo, utilizo el verbo con toda conciencia. Es necesario cambiar la Constitución. Reformarla, no. Porque quienes hablan, incluyendo el funcionario del Tribunal Electoral, a quien escuché esta mañana, hablan de reforma. Nosotros no queremos reformar la Constitución. Ya esa Constitución ha sido reformada 4 veces y no funciona. Cada vez estamos peor. Lo que tenemos que hacer es cambiarla. Y es necesario cambiarla para corregir un vicio de origen, o sea, su génesis dictatorial, y para establecer parámetros de acción de forma tal que los ciudadanos y los gobernantes podamos caminar hacia ese bienestar y hacia ese desarrollo. Así que eso te diría yo, Gaby, al respecto de la primera pregunta. ¿Por qué es necesario cambiar la Constitución? Gracias. Y para lograr los propósitos que usted ha señalado ahorita, ¿cuáles son algunos aspectos específicos que pueden ser incorporados a la Constitución de Panamá? Gracias, Gaby. Gracias. Yo creo que esta es una pregunta también importante porque hemos visto un fenómeno interesante en nuestro medio y es que de repente, y utilizo la frase de repente, conscientemente, de repente ha surgido esta iniciativa de llevar a cabo reformas a través de un mecanismo, ya sea el propio mecanismo reformatorio que tiene la Constitución o a través de una asamblea paralela. Omito el constituyente porque la paralela no es constituyente, acerca de eso lo haré más adelante, ¿no? Entonces, ha surgido eso, bueno, hay que cambiar, hay que modificar, hay que reformar y hay que hacerlo a través de o el proceso reformatorio que está contenido en la Constitución o esta asamblea paralela. Pero se habla muy poco acerca del contenido. Inclusive los propios partidos políticos que deberían estar en eso, porque los partidos políticos tienen a su cargo esa función, la función de orientar a la ciudadanía al respecto de los pasos que deben tomarse. Entonces, se habla mucho de que, bueno, vamos a usar vamos a firmar para la paralela, o eso no conviene, vamos a hacer una reforma, pero no se dice qué debería contener una constitución. Entonces, yo sí quisiera aprovechar la pregunta tuya, Gaby, para hacer algunas propuestas en ese sentido, y son propuestas muy modestas, pero son fruto de alguna reflexión que he podido tener a lo largo de los años, y yo estoy seguro, completamente seguro, de que todos los que estamos aquí tenemos alguna idea también de qué nos gustaría o que pensamos que sería adecuado y correcto que contuviera una constitución entendida como ese marco de actuación que nos permite a todos los integrantes de la comunidad política enfrentar nuestra vida colectiva. Bien, yo creo que uno de los aspectos principales que deben cambiarse es el reconocimiento de los derechos. Yo creo que debe hacerse de una manera este cambio debe llevarse a cabo de una manera este cambio debe llevarse a cabo para que se reconozca de una forma mucho más efectiva los derechos, se reconozcan de una forma mucho más efectiva los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Me parece que la palabra que se utiliza en algunas tradiciones constitucionales, sobre todo la anglosajona, es la enumeración. Me parece que la enumeración de los derechos individuales y sociales en la actual Constitución es limitada, no abarca las tendencias más recientes y no es adecuada a nuestras necesidades. ¿Qué sugeriría yo en este sentido? Bueno, hay en el marco del derecho internacional, hay digamos, una enumeración o una clasificación de los derechos humanos que comprende los llamados derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera y de cuarta generación. Yo creo que sería muy positivo y muy conveniente que eso se incorporara a nuestra Constitución. ¿Con qué sentido?
con el sentido de establecer muy claramente y reconocer muy definitivamente cuál es el rango, cuál es el rango de maniobra o el ámbito que tiene el individuo y cuál es el ámbito que tiene la sociedad para poder operar de la forma más libre y más creativa posible. Yo tengo la convicción de que la libertad es uno de los bienes más preciados, si no el bien más preciado que pueda haber en una comunidad política, porque permite la expresión de la individualidad y permite que los individuos ejerzamos nuestra creatividad de forma tal que las sociedades puedan avanzar. Entonces yo creo que un reconocimiento de los derechos en este sentido, los derechos humanos en este sentido, sería apropiado. Y paso a explicarlo, Gaby, porque una vez más puede sonar o puede parecer muy etéreo o muy abstracto lo que estoy señalando. ¿Cuál es la enumeración que se utiliza actualmente en las relaciones internacionales, en el derecho internacional? Bueno, se habla de derechos de primera generación. ¿Cuáles son esos? Los derechos que primero se reconocieron en la época de la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, que son los derechos civiles y los derechos políticos que atañen al individuo. ¿Cuáles son los derechos civiles? Los derechos civiles son los derechos individuales que corresponden a todo el mundo, sea nacional o sea extranjero, que es un asunto que me parece que se debe atender aquí, porque aquí existe la idea de que los extranjeros no tienen derechos, y eso no es verdad. Los extranjeros tienen derechos humanos, todo el mundo tiene derechos humanos, toda persona tiene derechos humanos, sea menor de edad, sea mayor de edad, sea adulto mayor, sea extranjero, sea nacional, tienen derechos humanos, los derechos que evidentemente no se aplican en el caso de los extranjeros son los derechos políticos, y los derechos políticos son tres: el derecho a votar, o sea, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido y el derecho a ejercer cargos de mando y jurisdicción. Esos derechos políticos, que también son derechos individuales, no competen a los extranjeros, a no ser que surtan o que cumplan un proceso de naturalización. Pero los demás derechos humanos sí corresponden a todo el mundo. Corresponden a los panameños y corresponden a los extranjeros. Entonces, me parece a mí que ese aspecto de los derechos de primera generación, o sea, los derechos individuales, que son civiles y políticos, deben estar adecuadamente reconocidos en la Constitución. Y en cuanto a los derechos civiles, podemos mencionar, por ejemplo, los derechos clásicos, que son el derecho, la libertad de cultos, el derecho a ejercer, uno a practicar la religión que uno elige a practicar, sin interferencia del Estado. Los derechos el derecho o la libertad de expresión que tiene diversas manifestaciones. Inicialmente se enumeraba en las constituciones como la libertad de emitir opiniones libremente de forma verbal o de forma escrita, ¿no? El derecho de reunión, el derecho a la movilización, que se ha visto tan comprometido en nuestro país a raíz de las medidas impuestas con la excusa de enfrentar la pandemia. El derecho a ejercer profesiones, las profesiones que nosotros queramos, sin que nadie nos dicte o nos ordene qué tenemos que hacer, el derecho al matrimonio, ¿verdad? Estos son los derechos, y hay muchos más, son derechos civiles que corresponden al individuo dentro de esta categoría de los derechos de primera generación están también los derechos políticos, que como dije, esos corresponden solamente a los ciudadanos. Ciudadanos son los que han nacido en el país, que son mayores de edad, o los extranjeros naturalizados. Pero los derechos humanos en general corresponden a todos los ciudadanos, a todas las personas, perdón, y así debe ser reconocido en la Constitución. Entonces, esos son los de primera generación. Después de la Segunda Guerra Mundial, o inclusive antes, ¿no? Incluso diríamos que después de la Revolución Mexicana, a partir de la Revolución Mexicana, que fue comenzó en 1910, inicia un movimiento importante para ampliar este reconocimiento de los derechos, que abarca los llamados derechos económicos y sociales, ¿no? Entonces, económicos, sociales y culturales. La expresión o la enunciación más conocida de estos derechos es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, de la cual es signataria la República de Panamá, ¿cierto? Es un pacto de 1966, lo mismo que el Pacto de Derechos
civiles y políticos, que también es un pacto de 1966. Son las enunciaciones más conocidas de ambas categorías de derechos. Entonces, estos derechos contemplan lo relativo a los medios que necesita el individuo para lograr su realización en la sociedad. Y ahí están incluidos el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al disfrute de los bienes culturales, ese tipo de derechos que son importantes para lograr nuestra realización como individuos. Algunos de ellos, no quiero decir que ninguno de ellos está contemplado en nuestra Constitución. Eso no es lo que digo. Lo que quiero decir es que me parece que una constitución para una democracia panameña debería contener una enumeración más clara, más amplia y más específica de esta temática. Eso es lo que quiero decir. No quiero decir que no están contemplados. Quiero decir que debe mejorarse su enumeración. Una vez más, enumeración siendo la palabra que se utiliza en la tradición anglosajona para referirse al reconocimiento de los derechos. Esos son los derechos de segunda generación. Los derechos de tercera generación son los derechos que corresponden a las colectividades, son los derechos de los pueblos, que corresponden no ya tanto al individuo, sino a las colectividades. Esos están de alguna manera contemplados, de alguna manera, de forma limitada, contemplados en la Constitución, pero se necesitaría un mejoramiento. Me parece que hay una interferencia de alguien, Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Esos derechos de tercera generación que se refieren a los derechos colectivos, también un desarrollo más reciente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, esos derechos también deben ser enumerados más específicamente. El derecho de la colectividad al aire puro, el derecho de la colectividad al acceso al agua potable. Esos que son derechos que cada vez están siendo más comprometidos debido a los avances y el deterioro ambiental que tenemos en el mundo, y no solo en el mundo, también en Panamá. Y los derechos de cuarta generación, que son muy recientes, se refieren a adelantos que ha habido impresionantes en décadas recientes, o digamos en años recientes, relativos a la tecnología, pero también a otros asuntos más amplios, como el pluralismo y la democracia. Estos son hay un jurista brasileño, Benavides, que los define así: el derecho a la democracia, el derecho al pluralismo y el derecho al acceso a la tecnología, porque el acceso a la tecnología también nos permite un desarrollo individual y colectivo que es muy importante, y esto debe democratizarse. Entonces, hay una serie, como dije, y estos derechos no están reconocidos en la Constitución actual que nos rige, ¿no? No están reconocidos. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Me parece que en vista de los adelantos que ha habido en términos de reconocimiento de derechos humanos en todo el mundo, esos criterios y esas tendencias deberían adaptarse o adecuarse o incorporarse a una nueva constitución para Panamá. Eso en primer lugar. Hay otro aspecto importantísimo, me parece a mí, Gaby, que tiene que ver con lo que hablé antes, y es la democracia y la representación. Yo creo que tendría que quedar muy bien establecido en una constitución para Panamá que nuestro sistema de gobierno es democrático. ¿Qué significa un sistema de gobierno democrático? Un sistema que emana del pueblo y que responde al pueblo, y no solamente responde al pueblo cada vez que hay una elección, responde al pueblo a lo largo del periodo constitucional, responde al pueblo en todo momento. Entonces, en aras de ese objetivo, porque si no tenemos un gobierno que responde al pueblo, entonces el gobierno responde a intereses. Gordo, chupame el escroto, gordo, tarado. Esto, que tu mamá no te dice, hijo. Ok, gracias. Cabra. Gordo, la putísima hermana que te parió, gordo, vergas, gordo, cabeza de alpargata, bola de fraile, gordito, tu vieja quiere mi puto, gordo. Deben sacarlo, él está gordo, alpargata. sacarlo de la...
Tienes que sacar a iPhone 8. El rancho, gordo. ¡Gordo! iPhone ¡Gordo! 8. Sí, hay que Tienes que sacarlo. sacarlo. Hay que sacarlo. Eso. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Gaby. Continúo. Debemos tener muy conscientes que ¿qué es la democracia? La democracia es un sistema de gobierno que emana del pueblo, o sea, emana de la nacionalidad y se mantiene en todo momento responsable ante la colectividad. O sea, no es que votamos una vez cada 5 años o una vez cada cierto tiempo para elegir a los gobernantes y que después nos desentendemos de eso. Porque lo que pasa si tenemos ese criterio es que los gobernantes terminen haciendo lo que les da la gana. Entonces, debemos buscar la manera de evitar esto. Y para esto hay lo que se conoce en la ciencia política como mecanismo de rendición de cuentas. Entonces, hay tres dimensiones básicas de rendición de cuentas. La primera dimensión de la rendición de cuentas es lo que se conoce como la rendición vertical de cuentas. ¿Qué significa eso? Bueno, es la rendición que exigen los votantes al momento de votar. Y esa es una vez cada periodo, cada ciclo electoral. Como dije, en 1983 se estableció que el ciclo electoral en Panamá era de 5 años. Yo creo que ese es un ciclo electoral inconveniente. Me parece que el ciclo electoral debe ser de 4 años para los cargos nacionales y que debe ser menor para los cargos de 2 años para los cargos municipales. Me parece a mí, pero bueno, después hablamos de eso. Pero en fin, se estableció que el ciclo electoral es de 5 años. Entonces, la rendición, ¿cuál es la rendición vertical? La rendición vertical de cuentas es la que ejercen los votantes una vez cada 5 años, que van a las urnas y dicen, queremos a este candidato o queremos al otro. Reeligen a un partido o lo sacan del poder, ¿verdad? Esa es la rendición vertical de cuentas. Pero también está la rendición horizontal de cuentas. ¿Cuál es la rendición horizontal de cuentas? La rendición horizontal de cuentas son los mecanismos del sistema republicano. Entonces aquí hay que recordar la tradición republicana. ¿Cuál es la tradición republicana? La que viene de la República Romana, de la antigua Roma, y que fue perfeccionada por los padres fundadores de Estados Unidos en la Constitución, la famosa Constitución de 1787, que sirvió de modelo para todos los estados republicanos que vinieron después. ¿Qué significa esto? Que hay un equilibrio de poderes. Hay un sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, para aprobar una ley, la ley tiene que ser propuesta en el Congreso o propuesta en la Asamblea, tiene que ser debatida, tiene que ser aprobada por una mayoría, ya sea simple o calificada, dependiendo de la naturaleza de la ley, y tiene que ir al Ejecutivo para que el Ejecutivo la sancione. Ese es el proceso de aprobación legislativa, de aprobación de leyes. Y como vemos, intervienen 2 poderes del Estado. Interviene el poder legislativo e interviene el poder ejecutivo. Y también interviene el poder judicial en caso en que alguien se queje acerca de la constitucionalidad de una ley. Así es que este es un sistema de pesos y contrapesos que es característico del esquema republicano y que ejerce la rendición horizontal de cuentas. ¿Qué significa eso? Que entre una elección y la otra hay mecanismos que impiden que los poderes del Estado sean ejercidos con arbitrariedad. Eso es lo que significa la rendición horizontal de cuentas. Mecanismos efectivos en ese sentido. Pero además, la ciencia política reconoce otros mecanismos de rendición de cuentas, que también es continuo, que también es permanente. Y es la rendición social de cuentas. ¿Y cuál es esa? La rendición de cuentas que ejercemos los ciudadanos, actuando ya sea individualmente en ejercicio de nuestros derechos, reclamando respuestas, reclamando ante las malas actuaciones que pueden tener los gobernantes, y que se ejerce, como dije, individualmente o se ejerce colectivamente a través de las organizaciones no gubernamentales, a través de distintos grupos o comunidades que operan en la sociedad, ¿no? Entonces son como dije, 3 mecanismos de rendición de cuentas.
¿Cuál es el criterio detrás de esto? El criterio detrás de esto, una vez más, es que vivimos en un estado, o debemos vivir en un estado democrático. Y democracia significa que el gobierno emana del pueblo y responde al pueblo permanentemente. No es una carta blanca. Miren ustedes que este criterio está muy diseminado, no solo en Panamá. Aquí dicen, bueno, es que a nosotros nos eligieron. Algunos gobernantes dicen eso. Algunas personas que ejercen funciones públicas dicen, bueno, que a nosotros nos eligieron. Y eso significa, en su criterio, que ellos tienen una carta blanca para hacer lo que les da la gana durante 5 años, y eso no es así. Eso no es democrático. Entonces, hay que mejorar la Constitución en ese sentido. Hay que mejorar la Constitución en ese sentido para promover una democracia directa y participativa donde sea posible implementar ese esquema, y para mejorar la democracia representativa o indirecta cuando sea factible o donde sea importante aplicar ese esquema. Paso a explicar esto con un poquito más de detalle. La democracia originalmente, cuando surgió en la antigua Grecia, era democracia directa. O sea, todo el mundo participaba. Todo el mundo participaba. No había mecanismos intermedios, no había instituciones u organismos intermedios para la... no había mecanismo para la intermediación. O sea, se ejercía el poder legislativo directamente por todos los ciudadanos. El poder ejecutivo se ejercía también, se repartían las funciones, ya sea por suerte, se repartía por turno, se repartía por otros mecanismos, y todo el mundo tenía exactamente el mismo derecho, en teoría, por supuesto, el mismo derecho de participar en la legislación, participar participar en el proceso legislativo, participar en el ejercicio de funciones ejecutivas, y participar también en el ejercicio de funciones judiciales. Hasta eso se repartía. En la democracia original. Ese es un sistema que surgió en la antigua Grecia y que se aplicaba en algunas ciudades-estados de la antigua Grecia, que eran lugares pequeños con una población muy inferior a la población que tienen los estados en la actualidad. ¿Qué pasa cuando crecen los estados? En territorio y en población. Este mecanismo de la democracia directa se hace imposible. Por eso es que vemos, por ejemplo, que en los documentos fundacionales de Estados Unidos no se habla de democracia. En la Constitución de Estados Unidos no hay una sola mención de la palabra democracia. No aparece una sola vez. Porque hasta ese momento se entendía la democracia solamente como la democracia directa. El gobierno de todos los ciudadanos que ejercían colectivamente las funciones legislativas y se turnaban para ejercer las funciones ejecutivas y judiciales. Entonces, en un estado con un territorio amplio, con una población de varios millones, ese sistema no es posible a nivel del estado, a nivel de la nación. Por eso surge la democracia representativa. ¿Y cuál es la idea de la democracia representativa? Es muy importante porque como dije al funcionario del Tribunal Electoral que escuché esta mañana, se equivoca en su planteamiento al hablar de que esta idea viene de Montesquieu. La idea no viene de Montesquieu, la idea viene de Rousseau, que ni siquiera habla de la representación, porque él concibe a la nación absolutamente soberana y concibe lo que él llama la voluntad general, que es la participación de todos, ¿verdad? Y habla de que esto no puede dividirse, que esta voluntad general no puede dividirse. Pero después de Rousseau vienen los padres fundadores de Estados Unidos, y viene alguien muy importante, que es el abad de Sieyès, Emmanuel Joseph de Sieyès, en Francia, en la víspera de la Revolución Francesa. Y el abad de Sieyès, que es alguien que habría que volver a leer, el otro día lo leímos en la Escuela de Ciudadanía, algunas personas que están aquí participaron en esa conversación, entre ellas mi querida Aixastela Quiroz, que me parece que la vi por aquí, que fue la moderadora en esa ocasión, y es una lectura sumamente provechosa que se debe recuperar. Abad de Sieyès escribió un ensayo que se llama ¿Qué es el tercer estado? Y ahí es donde presenta esta idea. La soberanía reside en la nación, pero la nación, por ser territorialmente amplia y consistir o estar constituida por millones de personas, no puede ejercerse directamente por estas millones de personas. Entonces, la soberanía entonces se delega
se delega, pero se delega para ciertos fines específicos y en atención siempre a esa conexión importante que debe existir y que debe permanecer entre... De una. Gaby, Sebastián Cueto, y por favor ya no deje entrar a nadie más. Yo creo que ya estamos lo que somos y somos lo que estamos y creo que estamos bien así. ¿Me parece? Anderson. Anderson. Sí. Gracias, Gaby. Gaby, me parece que ya no se debe dejar entrar a otras personas porque evidentemente se están colando algunos que quieren interrumpir nuestra reunión, que me parece que va fluyendo bastante bien por el momento. Entonces, vuelvo a lo que señalaba antes. Entonces, tenemos estados grandes, estados de mucho territorio y estados de mucha población. No se puede ejercer la democracia directa, inclusive en un estado considerado actualmente como pequeño. Panamá en la actualidad es considerado en los estados del mundo un estado pequeño, de 75.000 kilómetros cuadrados, de 4,5 millones de habitantes. Se considera un estado pequeño, pero inclusive en un lugar como Panamá no podría implementarse un formato de democracia directa para las decisiones a nivel nacional. Entonces necesitamos recurrir a la democracia representativa, pero hay que mejorar ese esquema de la democracia representativa. Sin embargo, tampoco podemos descartar los mecanismos de democracia directa para asuntos puntuales. ¿Cuáles son los mecanismos de democracia directa? Son la consulta popular o la consulta ciudadana, los plebiscitos, los referendos y la revocatoria de mandato. Esos son mecanismos de democracia directa. En la consulta popular, la consulta ciudadana, en el plebiscito, en el referéndum, se le pregunta directamente a la ciudadanía si quieren o no quieren una medida. Y el mecanismo de revocatoria de mandato, como creo que sabemos también, en realidad el despido de un funcionario a partir de un proceso ciudadano que le retira ese mandato, ¿no? Entonces, esos son mecanismos de democracia directa o democracia participativa que se pueden implementar a nivel nacional. Y además, a nivel local, también se pueden implementar mecanismos de democracia directa, en tanto que las localidades tengan una población reducida para estos fines. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención el ejemplo que hay en Estados Unidos de los llamados townships. Townships es un concepto que viene desde antes de la fundación de la República en 1787, viene desde antes de esto y se refiere a comunidades que son comunidades de una población modesta en las cuales todo el mundo participa en la toma de decisiones que atañen directamente a esa comunidad. New England Townships es un fenómeno tan interesante de democracia directa que Tocqueville, Alexis de Tocqueville, gran escritor francés, fabuloso escritor francés, muy recomendable, cuando fue a Estados Unidos en la década de 1830, una de las cosas que observó fue el funcionamiento de estos sistemas de democracia directa para la toma de decisiones, para el mejoramiento y la atención de problemas en esas comunidades que observó en Nueva Inglaterra y que de ahí se esparcieron a otras partes de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que un cambio constitucional para Panamá pudiese instituir mecanismos de democracia directa a nivel local, donde todo el mundo pudiese participar, pónganse ustedes, en una localidad definida a partir de, no sé, 500 personas en total, 1,000 personas en total, que pudiesen participar en una toma de decisiones para atender los problemas que surgen en esa comunidad. Porque no todas las comunidades tienen los mismos problemas. Y el hecho de que los problemas tengan que resolverse desde la capital a partir del gobierno central dificulta, detiene y obstaculiza muchas cosas. Entonces, si se pudiese hacer una delegación se ha llamado también descentralización, ¿no? Descentralización o delegación de funciones o asignación de funciones, digámoslo así, a localidades que puedan implementar mecanismos de democracia directa para atender sus propios problemas. Hablo, por ejemplo, el de la basura, que es un problema que existe en todas partes en Panamá. ¿Por qué no se puede asignar eso
a una localidad para que la localidad en ejercicio de la democracia directa resuelva su propio problema de la basura. A mí me parece que eso sería factible y quizás sería mejor que si lo ejerce una llamada autoridad centralizada que evidentemente no tiene la capacidad, ni la voluntad, ni los medios para hacerlo adecuadamente. Entonces, cuando no se pueda implementar o cuando no se puedan, donde no se pueda por los problemas que señalé antes o por las características que señalé antes de amplitud territorial y gran población, donde no se puedan aplicar mecanismos de democracia directa para la toma de decisiones que atañen a la colectividad, debe mejorarse el sistema de la representación política. Tenemos tenemos un esquema de democracia representativa que verdaderamente no es funcional. Tenemos un esquema de democracia representativa que su efecto principal es que las personas que son elegidas para el ejercicio de esas funciones son personas no idóneas, para decirlo de una manera cortés y sin utilizar recriminaciones que quizás puedan ser un poco fuertes, pero es que se las merecen también, ¿no? Una característica de nuestro sistema político, nuestro sistema de representación, es que el peor elemento de la sociedad es el que va a ejercer estas funciones. Eso es exactamente lo contrario a lo que postularon quienes idearon el sistema de representación política. ¿Cuál es la idea detrás de la representación política? Decía Madison, el gran padre fundador uno de los grandes padres fundadores de Estados Unidos y uno de los autores principales de la Constitución. Decía Madison, el sistema de representación es el mecanismo que va a permitirnos escoger al mejor elemento de la sociedad para que ejerza estas funciones. Pero aquí tenemos el punto de que es el peor elemento de la sociedad. Entonces, me dirán ustedes, bueno, ¿qué reformas o qué aspectos específicos pueden incluirse en la Constitución para lograr que quienes ejerzan funciones, quienes acudan a ejercer estas funciones sean personas verdaderamente idóneas? Bueno, yo creo en primer lugar lo que les dije antes. Hay que mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. En primer lugar, habría que acortar el periodo electoral, que no fueran 5 años, sino que fuera 4 años. Diría yo, para el Ejecutivo y para los diputados. Que fuera 2 años para los consejos municipales. En Estados Unidos tienen periodo de 2 años para la Cámara de Representantes y para otros cargos también. Entonces, aquello de que, bueno, estaríamos permanentemente en elecciones, pues para mí no es una excusa o un razonamiento válido. Si tener elecciones cada 2 años nos permite que nuestro sistema de gobierno funcione mejor, entonces, porque acerca o mejora esa rendición de cuentas, entonces yo creo que sería importante considerarlo. Me parece también muy importante que establezcamos límites a la reelección. Sobre todo, bueno, la reelección está puesta para el presidente. El presidente de la República no puede, y esa ha sido la tradición panameña desde hace varias décadas, que el presidente de la República no pueda reelegirse hasta que transcurran 2 periodos constitucionales. Yo creo que eso se debe mantener, pero que debe aplicarse a otros cargos también. Es mi criterio. Porque no es solamente obviamente que el presidente tiene muchas más facultades, muchas más posibilidades de abusar del poder, porque tiene mucho más poder que los demás, pero los demás también lo tienen. Y hemos visto cómo se utilizan recursos a los que tienen acceso estos funcionarios para reelegirse, para comprar su reelección. Entonces yo creo que ese sería un cambio importante. Que no se puedan reelegir hasta que transcurra por lo menos uno, si no 2, como es para el presidente en la actualidad. Creo que eso mejoraría la rendición de cuentas. Otro aspecto que me parece a mí que mejoraría la rendición de cuentas es que a la Asamblea Nacional se la elija a mitad del periodo presidencial, como se hacía a inicios de la República. A inicios de la República, cuando se adoptó la Constitución de 1904, la Asamblea Nacional se le elegía a mitad del periodo presidencial. Y ustedes dicen, bueno, ¿y eso para qué? Precisamente
para contrarrestar el poder del presidente, porque cuando se eligen los cargos simultáneamente, existe la posibilidad de que quien ejerce la presidencia o quien es candidato a la presidencia arrastre consigo con su simpatía a candidatos a otros cargos de elección. Por ejemplo, alguien dice, me gusta el candidato del partido Colorado, y voy a votar por ese candidato del Partido Colorado, no solo para presidente, sino también como ese candidato me gusta, voy a votar también por los diputados que están en la lista del Partido Colorado y por los alcaldes y por los concejales que están en esa lista. Entonces, existe lo que se llama en la ciencia política ese fenómeno de arrastre. Si a la asamblea se la elige a mitad del periodo, ese efecto de arrastre es menor y eso contribuye a un mejor contrapeso o a un mejor equilibrio de poderes. Entonces, hay otro aspecto que a mí me parece fundamental y es las normas electorales para la elección de las cámaras deliberativas, o sea, la Asamblea Nacional y los consejos municipales. Se ha dado en Panamá desde la Constitución, este es uno de los más grandes problemas que presenta la Constitución de 1972. Este es uno de los más grandes problemas que presenta. Se dictó la pauta en esa Constitución de 1972 de suprimir los consejos municipales y crear un sistema de representantes de corregimiento. Entonces, son circunscripciones muy pequeñas, muchas de ellas con muchas precariedades, con muchos problemas sociales, terreno fértil para el clientelismo, terreno fértil para la corrupción, y en cada uno de ellos se elige a un representante de corregimiento. Es un sistema muy distinto al que existía antes, que era un sistema de municipalidades y de consejos municipales en los cuales se elegía a un consejo por representación proporcional. Es muy distinto a lo que había antes. Además de eso, a los representantes se les asignan funciones ejecutivas, funciones administrativas, se les asignan presupuestos. Entonces hay allí en la base del ordenamiento constitucional panameño una confusión de funciones que no es republicana y que ha producido un gran daño en este país. Y yo quiero decirles, nadie, en estos días conversé con el dirigente de un partido político y se lo dije, nadie ha hablado de quitar ese sistema, que es el foco, el origen, la génesis de la corrupción y del clientelismo que tenemos en Panamá, ese sistema de representantes de corregimiento. Entonces, eso es algo que hay que cambiar. Hay que reconfigurar el sistema municipal con un consejo municipal elegido por representación proporcional. Que si una lista obtiene el 20% de los votos, a esa lista le corresponde el 20%, o lista se refiere a partidos o una lista de independientes, por ejemplo, que participan en las elecciones. Si una lista obtiene el 20% de la votación, a esa lista le corresponde el 20% de los puestos que haya en el Consejo Municipal. Que sea una proporción. Eso no ocurre ahora. Ahora tenemos una desviación de la proporcionalidad muy acentuada. ¿Qué significa eso? Que por el sistema electoral que hay, que es un sistema electoral basado en circunscripciones muy pequeñas, donde se elige a uno solo, lo que tenemos es un predominio de un partido y un predominio de un sistema que no atiende las necesidades populares, no atiende las necesidades que hay. Entonces, hay que reformar ese sistema municipal, cambiar, más que reformar, cambiarlo, quitar ese sistema de representantes de corregimiento y volver al sistema del que habló Justo Arosemena, sistema municipal. Nuestro gran estadista, Justo Arosemena, habló del sistema municipal y la importancia de un sistema municipal que fuese, primero que todo, responsable, que fuese activo, que fuese dinámico. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, en primer lugar, estableciendo un sistema proporcional. ¿Qué significa eso? Que se elige en todo el circuito, no se elige en corregimientos, se elige en el municipio. Y lo mismo para la Asamblea Nacional. Yo sería partidario de elegir una Asamblea Nacional con un circuito nacional. Si la Asamblea Nacional abarca todo el país, entonces me parece que el circuito debería ser un circuito nacional. No deberían ser circuitos municipales como están ahora, ¿no? Basados en circunscripciones pequeñas donde funciona el clientelismo, porque esto es lo que hay que pensar.
Y esto no lo inventé yo, esto lo dijo Madison en primera ocasión. Y después lo han repetido otros grandes estadistas y pensadores. Mientras más pequeño es el circuito donde se elige a los funcionarios, a los representantes, a los diputados, mientras más pequeño sea el circuito, más posibilidades hay de que sean las conexiones personales las que imperen. Y ustedes dirán, bueno, pero si quizás es positivo que conozcamos. Sí, es positivo que los conozcamos, pero si vivimos en un ambiente de absoluto clientelismo y absoluta corrupción, en el cual la compra de votos es el elemento determinante, porque esa es la realidad de nuestro país. Aquí los representantes salen por compra de votos, y los alcaldes salen por compra de votos, y los diputados salen por compra de votos. Entonces, mientras más pequeño es el circuito, mientras menos gente tenga, más fácil es comprar los votos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta comprar los votos en un corregimiento que tiene 500 personas? Y hay corregimientos que tienen 500 votantes, hay corregimientos que tienen 1000 votantes. ¿Cuánto cuesta comprar una elección allí? O sea, hablando cínicamente, estoy hablando cínicamente, eso no es el objetivo de ningún sistema político, en teoría, pero en la práctica así es como funciona el nuestro. O sea, es factible, la compra de votos es factible en vista del sistema que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Ampliar el ámbito electoral, o sea, que los circuitos sean más grandes, para que a las personas se las elija por sus méritos, porque son conocidos en todo el país, a lo largo y ancho del país, o a lo largo y ancho de su provincia, o a lo largo y ancho de su municipio, y no, porque hay algunas personas ustedes no se han preguntado, bueno, ¿y este de dónde salió? Y nunca oí hablar de él, y este es un mudo, no dice una sola palabra en la asamblea, hay gente de las que nunca hemos sabido que salen. ¿Por qué? Porque compran los votos necesarios para que se los elija en su pequeña circunscripción. Si se amplía, entonces es más difícil comprar los votos. Así que esa sería una reforma importante, o más que una reforma, perdón, utilicé la palabra equivocada, un cambio importante. He hablado mucho, Gaby, me he prolongado hasta las 10:52 AM, y seguramente hay comentarios y seguramente hay más preguntas. Así es que permíteme hacer un alto aquí, Gaby, y permitirte a ti también hacer algún comentario, alguna observación. Sí, muchas gracias. Me parece súper interesante todos esos cambios de los que habla, tan específicos y tan importantes para avanzar de manera adecuada el país. Y yo me preguntaba en los últimos 10 minutos a ver si nos puede decir qué metodologías usted propondría para lograr estos cambios o modificaciones a la Constitución. Bien, perfecto, gracias, Gaby. Esto también es importante. He hablado de algunos cambios generales y por supuesto eso necesita especificarse más, plantearse de una forma más ordenada y más organizada, y bueno, yo he hecho algunos planteamientos en este sentido en el periódico. En ocasiones anteriores he publicado algunas propuestas constitucionales, y esa es una labor que continúa, o sea, no es una labor que ha terminado, sino una labor que continúa. Pero la pregunta de Gaby es muy relevante, muy relevante. ¿A través de qué vía podemos conseguir esto? Bueno, yo quiero decirles que en general hay tres vías para lograr modificaciones. Hablo de modificaciones en este momento. Yo propongo un cambio, pero en este momento hablo de modificaciones. En primer lugar está la vía de la Asamblea Nacional, que tendría que intervenir dos asambleas, la Asamblea Saliente y la Asamblea entrante, conforme al artículo 313 de la Constitución. Hay una pequeña variación allí, pero bueno, voy a referirme a esta metodología. Ese mecanismo de reforma es el que algunas personas en el país favorecen, sobre todo quienes están más identificados con la Constitución de 1972. Dicen, la Constitución de 1972 no es militarista, que sí es, pero ellos dicen que no. La Constitución de 1972 cambió radicalmente en 1983, tuvo modificaciones, pero su esencia dictatorial no cambió. Y dicen ellos, lo que necesita la Constitución son reformas, y esas reformas se pueden lograr a través de la intervención de dos asambleas, la que sale y la que entra. Yo no estoy de acuerdo con esa metodología por lo siguiente, porque sabemos cómo está constituida nuestra Asamblea Nacional. Acabo de hablar acerca de todos los problemas que tiene nuestra Asamblea Nacional. Está compuesta por un elemento que no es idóneo, vamos a decirlo de una forma cortés.
un elemento que no es idóneo, un elemento que no tiene la formación, que no tiene la motivación y que no tiene la idoneidad para atender los asuntos nacionales. Están preocupados por otras cosas. Lo hemos podido ver ahora recientemente con la nominación de un individuo en las últimas 24 horas para el ejercicio, para ser presidente de la Asamblea en el próximo periodo. Así que lo que hablo yo es evidente para todos. Entonces, decía el doctor Quintero, me gusta mucho citar al doctor César Quintero en este sentido: nadie pone soga en su propio pescuezo. ¿Ustedes creen que los cambios que se necesitan, los cambios profundos que necesita la Constitución, el marco constitucional del país, van a ser llevados a cabo por quienes van a tener que sacrificar su vigencia política? Si los cambios de los que hablamos se ponen en práctica o se implementan, esas personas que actualmente están vigentes en el ámbito político van a dejar de estar vigentes y van a entrar otras personas idealmente más calificadas. ¿Ustedes creen que quienes van a perder a través de esa modificación, esa reforma, van a tomar las medidas necesarias? Evidentemente no. Entonces, a través de una reforma no se va a lograr lo que se necesita. A través de una reforma no se va a lograr lo que se necesita. Entonces, ese mecanismo para mí no sirve. Hay otras personas que proponen la designación de una asamblea paralela. Y ojo, omito el uso del término constituyente porque eso no es una constituyente. Lo que está en la Constitución, en el artículo 314, podrán haberle puesto ese nombre allí, pero eso no es una constituyente, es una asamblea paralela, una asamblea que funciona simultáneamente. Una asamblea que funciona simultáneamente y que va a ser elegida de acuerdo con esencialmente las mismas reglas que sirven para elegir a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de ese proceso? De una asamblea paralela. El resultado de ese proceso va a ser, en vez de tener una Asamblea Nacional como la que tenemos, vamos a tener dos. O sea, eso tampoco va a producir los efectos que necesitamos. Escuché al funcionario del Tribunal Electoral hablar acerca de los criterios que tienen en mente para aplicar a la elección de convencionales o de miembros de esa asamblea paralela. Esos criterios, inclusive se habla acerca de la aplicación de la misma metodología electoral, del sistema de cociente, medio cociente y residuo, que tantos problemas ha traído precisamente porque lo aplican mal, lo calculan mal. Entonces, ¿qué va a producir? ¿Qué va a producir esa metodología de la asamblea paralela o de la asamblea simultánea? Precisamente lo que indica el término, va a ser otra asamblea como la que tenemos. ¿Y para qué queremos otra como la que tenemos? Debemos buscar algo que sea diferente. Entonces, para mí, la metodología o la vía más idónea y más adecuada es una asamblea constituyente, que naturalmente es originaria, plenipotenciaria, soberana y democrática. Una asamblea nueva que no tenga nada que ver con lo que actualmente existe, que sea diferente, que sea elegida conforme a estos criterios de amplitud y democracia que he señalado y que tenga plenos poderes para llevar a cabo los cambios que necesita el país. Y si entre esos cambios está reemplazar a los actuales gobernantes, reemplazar a quienes actualmente ejercen funciones legislativas, pues que se haga, porque me parece que el país lo necesita y el país lo necesita urgentemente. Y si lo hace una asamblea elegida con estos criterios de amplitud, y criterios democráticos, criterios de transparencia, yo creo que se puede lograr o se podría lograr un ejercicio democrático importante que comenzaría a enrumbar al país por una nueva vía. Sería un ejercicio que permitiría incorporar nuevas tendencias importantes y cambios fundamentales a nuestro ordenamiento jurídico de forma tal que podamos tomar decisiones, que tengamos a mano los elementos necesarios para tomar decisiones que nos permitan resolver los graves problemas que tiene el país. Y que al mismo tiempo reconozcan el rango de acción individual al que todos tenemos derecho.
Porque como dije, hay una enumeración de derechos en la actual Constitución y yo no voy a decir que es despreciable, no voy a decir eso, pero sí voy a decir que es incompleta, ¿no? El reconocimiento de derechos ha avanzado mucho y ese reconocimiento de derechos es importante para todos los individuos, no solamente para algunos y para otros no, para todo el mundo, en la medida en que el ámbito de acción individual se amplíe lo más posible sin molestar a otros, sin interferir con los derechos de otros, en la medida en que ese ámbito se amplíe, va a haber más posibilidades para los individuos y más posibilidades de desarrollo colectivo. Y en la medida en que se hagan los cambios importantes y democratizadores, vamos a estar colectivamente más facultados y más habilitados para resolver los problemas que tenemos que bajo el esquema actual. Así que eso te diría, Gaby, siendo las 11 de la mañana. No me quisiera prolongar demasiado porque sé que me han escuchado con mucho interés, pero es lo que te diría en respuesta en general a esa tercera pregunta. Muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hay varios comentarios y hay una última preguntita de un comentario. Sí. ¿Hay alguna propuesta actualmente que contemple la Asamblea Constituyente como la que menciona? Bueno, ¿hay alguna propuesta? Pues somos muchos lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, inclusive desde la época de la dictadura, que se necesita una asamblea constituyente en Panamá. La asamblea constituyente, si la pregunta es que si está puesta en la Constitución, no está puesta, pero es que el poder constituyente no tiene que estar contemplado en la Constitución porque el poder constituyente es anterior a la Constitución. O sea, el poder constituyente es el que produce una constitución. Entonces, el poder constituyente, siendo, como dije, soberano, plenipotenciario, democrático y originario, no puede estar limitado por una constitución. Lo que hace la Constitución actual en su artículo 314 es un contrasentido, o sea, no tiene ningún asidero teórico, no tiene ninguna referencia con la teoría constitucional, con la teoría del poder constituyente, no tiene ninguna referencia con eso. Porque ¿cómo se le va a poner, cómo va a poner una constitución límites al poder constituyente? El único límite que tiene el poder constituyente, decía la Badesille, es el derecho natural. Y en la actualidad se considera que es el derecho internacional. O sea, una asamblea constituyente no podría, como he dicho yo antes, instituir el genocidio como una política de Estado, porque eso contraría las obligaciones y los avances que ha habido en materia de derechos humanos. Pero más allá del derecho internacional, no hay otros límites a la acción de una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente es previa a la Constitución. La asamblea constituyente es previa al ordenamiento jurídico. O sea, que el criterio de que tiene que estar en la Constitución para que la podamos convocar es un criterio equivocado a la luz de la teoría del poder constituyente. Lo que pasa es que aquí hay quienes se consideran teóricos sin haber tenido y me refiero a funcionarios, ¿no? Sin tener los conocimientos y sin interesarse por estudiar esta temática, alegan ser creadores de nuevas teorías y de nuevas formas para organizar el Estado que no tienen, como dije, no guardan relación con la teoría democrática. Pero esto es muy importante tenerlo presente. La constituyente viene antes de la Constitución. Entonces, mal puede la Constitución normar y ponerle límites a una constituyente si la constituyente es la que crea la Constitución. Muchas gracias, doctor Carlos. Y gracias a todos por acompañarnos. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, todas las charlas están en el canal de YouTube de la Academia Interamericana de Panamá, por si las quieren volver a ver. Y sin más, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias y que todos tengan un lindo día. Muchísimas gracias, Gaby, por tu moderación y a ustedes por su asistencia. Nos vemos pronto si Dios quiere. Chao. Hasta luego.